Nunca imaginé que me convertiría en alguien que escribe reflexiones como esta, especialmente no para compartir con los demás. La verdad es que la escritura siempre ha sido un territorio desconocido, muchas veces, intimidante para mí. La idea de exponer mis pensamientos y sentimientos a través de la escritura siempre me ha parecido una tarea monumental, casi hercúlea, un desafío que pocos se atreverían a enfrentar. Históricamente, siempre he enfrentado dificultades para contar historias y producir textos en la escuela, donde las palabras parecían desordenarse en mi mente, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Esa frustración se convirtió en un bloqueo, y la idea de expresar mis pensamientos de forma escrita parecía un desafío insuperable, un laberinto sin salida, donde cada intento de estructurar una idea se volvía un ejercicio de desesperación. Mientras otros compañeros parecían deslizarse por la página con facilidad, como si estuvieran bailando con las palabras, yo luchaba para poner una sola frase en orden, sintiéndome perdido y desanimado. La comparación con ellos solo aumentaba mi sensación de inadecuación, como si estuviera atrapado en un mundo donde la fluidez verbal era una habilidad exclusiva de unos pocos privilegiados. Cada palabra que intentaba escribir parecía un peso, y cada página en blanco se convertía en un reflejo de mi inseguridad, un recordatorio constante de mis limitaciones. Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a cambiar. Al enfrentarme a situaciones y experiencias que despertaban emociones intensas, me di cuenta de que la escritura podría transformarse en una forma de liberación. Comencé a entender que la expresión escrita no necesitaba ser perfecta, podía ser un reflejo auténtico de quién soy y de lo que siento. Así fue como, poco a poco, las palabras comenzaron a fluir con más libertad, como si finalmente hubieran encontrado un camino para salir de mi mente y cobrar vida en el papel. La escritura se convirtió en una forma de conexión, una manera de organizar mis pensamientos y, de cierta forma, de entenderme mejor. Ahora, al compartir estas reflexiones, me doy cuenta de que cada palabra escrita es un logro, un paso hacia la superación de mis inseguridades. Lo que antes parecía un laberinto sin salida ahora se transforma en un camino lleno de posibilidades, donde cada nueva frase se convierte en una celebración de mi viaje. La escritura, que antes me intimidaba, ahora es una herramienta poderosa que me permite explorar y compartir mi mundo interior, y, al hacerlo, espero alentar a otros a también encontrar sus voces, a atreverse a enfrentar sus propios desafíos y a descubrir la belleza de contar sus historias. No obstante, tras 5 años de servicio en la corporación, mi perspectiva ha cambiado de manera significativa. El tiempo que he pasado aquí es más que suficiente para considerarme parte de este lugar que, aunque simple a primera vista, se revela lleno de matices e historias, cada una más intrigante que la anterior. A través de las experiencias diarias, de las interacciones con los residentes y de las situaciones que he vivido junto a mis compañeros, me he dado cuenta de que hay una riqueza de historias por contar. Esta vivencia me ha proporcionado una nueva forma de ver el mundo que me rodea, y, lentamente, las palabras que antes me escapaban comenzaron a cobrar vida en mi mente. La ciudad, con sus peculiaridades y sus misterios, se convirtió en un escenario que despertó en mí el deseo de registrar lo que estaba sucediendo. Cada esquina, cada rostro, cada evento cotidiano parecía llevar un significado más profundo, y me vi compelido a describir estas experiencias. Fue en este ambiente que encontré una voz, una forma de articular lo que sentía y observaba, transformando lo que antes era un desafío en una oportunidad de expresión. La escritura, que antes parecía un campo de batalla, se convirtió en un refugio, un espacio donde podría explorar mis reflexiones y, tal vez, ayudar a otros a ver las sutilezas que forman parte de este lugar tan especial. Mi nombre es Natán, tengo 33 años y crecí en las cercanías, en una granja de ganado que pertenece a mi padre, quien todavía se encuentra allí, dedicando su día a día al cuidado de algunos animales. La granja, con sus vastas extensiones de verde y el cielo azul que parece perderse en el horizonte, siempre ha sido el escenario de mi infancia. El olor del pasto mojado tras la lluvia y el sonido de las vacas mugiendo a lo lejos son parte indisoluble de mi memoria afectiva, evocando recuerdos de días soleados pasados en medio de la naturaleza. Solía correr por los campos, jugar con el viento y observar el ritmo de la vida rural, donde cada día traía consigo un nuevo ciclo de actividades y desafíos. Tras mi partida para buscar nuevos horizontes, mi hermano mayor, Jaque, asumió la mayor parte de las responsabilidades en la granja, un papel que, aunque exigente, abrazó con determinación. Esto me dejó un poco más tranquilo, ya que la ganadería nunca fue mi fuerte. Siempre supe que el arduo trabajo de la vida en el campo no era lo que quería para mí.
Mientras Jaque se dedicaba con empeño al manejo de los animales y a la rutina diaria de ordeñar, alimentar y cuidar del rebaño, yo sentía que había algo más que deseaba explorar. Siempre imaginé que ser policía sería una alternativa más interesante. La idea de luchar contra el crimen, de interactuar con personas y de hacer la diferencia en la comunidad parecía mucho más atractiva que la vida tranquila, pero muchas veces monótona, en la granja. La posibilidad de enfrentar situaciones desafiantes, de resolver conflictos y de ayudar a los demás me atraía. Además, había la ventaja de un salario fijo, que no dependiera de las fluctuaciones del mercado de la carne, un aspecto que siempre me preocupó y que influyó en mi decisión de seguir este nuevo camino. Así, con el corazón lleno de sueños y la determinación de hacer algo significativo, decidí alejarme del campo y buscar una carrera que me permitiera no solo ganarme la vida, sino también contribuir a la seguridad y el bienestar de mi comunidad. Esta elección fue, sin duda, un punto de inflexión en mi vida, y, aunque extraño la tranquilidad del campo, la adrenalina y la responsabilidad que vienen con el trabajo policial me proporcionan una satisfacción que jamás imaginé que podría encontrar. Entré a la corporación local a los 28 años, un hito que representó una nueva fase en mi vida, llena de desafíos y oportunidades. La ciudad, donde ahora trabajo, es una pequeña comunidad que podría ser fácilmente ignorada en un mapa, casi como un punto insignificante que no atrae la atención de los viajeros apresurados. Para muchos, es solo una mancha en la carretera, un lugar donde la vida parece estancarse, pero para mí, es un hogar lleno de historias y experiencias que han moldeado quién soy. Rara vez alguien nos visita, y aun cuando esto sucede, es fácil perderse en la rutina apacible de la vida local, donde todos se conocen y las novedades rápidamente se propagan como fuego en paja seca. Aquí, no lidiamos con crímenes graves, pandillas o tiroteos que dominan los titulares de las grandes ciudades. En su lugar, nuestra rutina se llena de situaciones simples y, a veces, cómicas, como lidiar con borrachos exaltados que han perdido la noción de la realidad o vecinos en disputas por perros ruidosos que no saben quedarse quietos. Estos pequeños sucesos, aunque puedan parecer triviales, son parte integral de nuestro trabajo y, de alguna manera, nos conectan a la comunidad que servimos. El trabajo puede ser monótono, pero es sencillo y ofrece una seguridad que aprecio. La previsibilidad de mis tareas me da una sensación de estabilidad que valoro, permitiéndome enfocarme en otras áreas de mi vida. Desde el principio, tengo como compañero a Joy, un veterano de la policía con cerca de 30 años de experiencia, quien aporta una sabiduría inestimable a nuestro equipo. Es un hombre de estilo tradicional, con un gran bigote que parece tener su propia historia, y una pasión por la pesca que lo hace soñar despierto con tardes tranquilas junto al lago. Joy habla de la jubilación como si fuera un destino mítico, un lugar donde finalmente podrá relajarse y disfrutar de la vida sin las presiones del trabajo diario. Nuestra amistad es fuerte, con el tiempo, se ha convertido en una figura paternal para mí, alguien en quien confío y que siempre tiene un consejo sabio para ofrecer. Aunque no es del tipo que ofrece los sermones habituales sobre cómo aprovechar la vida, sus lecciones son sutiles y profundas, transmitidas a través de historias y experiencias que comparte durante las largas horas de patrullaje. Esos momentos a su lado me han enseñado mucho sobre el valor de la camaradería y la resiliencia. Juntos, enfrentamos no solo los desafíos de nuestro trabajo, sino también las complejidades de la vida en la ciudad, aprendiendo a reírnos de las situaciones absurdas que encontramos en el camino. Cada día trae consigo una nueva lección, y estoy agradecido de tener a Joy como mi guía y amigo en esta travesía. La ciudad, a primera vista, parece común, con calles tranquilas y casas bien cuidadas que se alinean en un patrón armonioso, donde las personas suelen saludarse, incluso si son extrañas. Esta cordialidad es un rasgo característico de la comunidad, donde lo familiar se mezcla con lo desconocido, creando un ambiente acogedor y, al mismo tiempo, intrigante. Sin embargo, a medida que voy profundizando en la vida local, me doy cuenta de que existen peculiaridades que la hacen única y fascinante, matices que las personas que aquí viven conocen bien, pero que pueden pasar desapercibidos para quienes llegan de fuera. Por ejemplo, las puertas de las casas rara vez están cerradas, como si hubiera una confianza implícita entre los residentes, una creencia de que todos están allí para protegerse mutuamente. No obstante, en todas esas casas, hay un detalle peculiar: sal colgado sobre las puertas, saquitos o tarros llenos, colgados como pequeños talismanes. Nadie menciona esto abiertamente, es solo parte de la cultura local, una tradición que resuena con los habitantes, pero que, para un forastero, puede parecer extraña o incluso sin sentido. Cuando era niño,
Creía que era una superstición antigua, una práctica que había sido transmitida de generación en generación, destinada a proteger los hogares de energías negativas o infortunios. Sin embargo, tras 5 años en la policía, empecé a notar detalles que las personas no verbalizan, reglas que siguen sin pensar, como si fueran tan naturales como respirar. Estas pequeñas cosas, que pueden parecer insignificantes a primera vista, revelan un profundo sentido de comunidad y de historia. Y, a medida que me integro más a este tejido social, reconozco que aún no conozco todas las normas no escritas que rigen la vida aquí. Cada día trae nuevos descubrimientos, nuevas interacciones que me enseñan sobre la riqueza cultural que permea esta ciudad. Es por eso que decidí escribir estas observaciones, como un testimonio de la vida y de lo que realmente significa pertenecer a este lugar. Siento que, al registrar estas experiencias, no solo estoy documentando la vida cotidiana, sino también explorando las capas de significado que existen detrás de cada gesto, cada tradición. Espero que, al compartir estas reflexiones, pueda ayudar a otros a entender más sobre la esencia de esta comunidad, la belleza que se oculta en las pequeñas cosas y la complejidad de las relaciones que formamos a lo largo del tiempo. Cada detalle, por más simple que pueda parecer, contribuye a la narrativa colectiva de la ciudad, y estoy aquí, dispuesto a escuchar, aprender y, principalmente, a ser parte de esta historia. Es crucial que alguien comprenda las advertencias que estoy a punto de compartir, especialmente si hay un novato como yo por aquí, que puede que aún no se haya familiarizado con las peculiaridades y los misterios que rodean nuestra ciudad. La primera regla es clara e innegociable: nunca entres en la Casa Roja al final de Barb Road. Esa casa se destaca, y todos en la ciudad conocen su fama, que se erige imponente, como un camión de bomberos detenido, un monumento de curiosidad y temor. Su pintura roja intensa nunca se desvanece, como si estuviera eternamente preservada de cualquier desgaste, y hasta el techo es del mismo color vibrante, creando una imagen que es a la vez atractiva y aterradora. Los pájaros evitan posarse en ella, como si sintieran una energía extraña emanando de sus paredes, y hasta los perros, normalmente curiosos y atrevidos, se alejan, con la cola entre las patas, como si presintieran un peligro invisible. Desde la infancia, he oído a los mayores advertir sobre la casa, sus voces cargadas de advertencias y historias que circulaban entre los residentes como un susurro constante. Incluso los niños más atrevidos dudan en acercarse, prefiriendo jugar en otros lugares, lejos de lo que podría ser un foco de desgracia. Hay rumores de que personas desaparecen en las proximidades, aunque esto no es lo suficientemente frecuente como para convertirse en noticia, pero el miedo que la casa inspira es palpable. La atmósfera alrededor de la casa es densa, como si llevara un peso que toda la ciudad siente, un manto de misterio y aprensión que envuelve todo. Es como si la propia estructura estuviera viva, absorbiendo las historias de quienes se atrevieron a cruzar su umbral, las historias de quienes se perdieron y nunca más fueron vistos. Las conversaciones sobre la casa siempre vienen acompañadas de miradas furtivas y susurros, como si hablar de ella en voz alta pudiera atraer su atención. Los residentes más antiguos suelen contar historias de extraños que, atraídos por el color vibrante y la apariencia inofensiva de la casa, se aventuraron a entrar, solo para nunca más ser vistos. Estas narrativas se han convertido en parte del folclore local, pasando de generación en generación, y continúan acechando la mente de todos. Incluso los más escépticos no se arriesgan a desafiar la sabiduría popular, prefiriendo mantener una distancia segura y respetuosa. Por lo tanto, es esencial que tú, novato, tomes estas advertencias en serio. Lo que parece ser solo una casa roja puede, en realidad, ser un portal hacia lo desconocido, y es mejor dejarla en paz, como muchos han hecho antes que nosotros. Las historias circulan, como en toda ciudad, y la Casa Roja no es excepción a esta regla. Algunas personas afirman que la casa está embrujada, un lugar donde sombras bailan en las paredes y susurros ecoan en pasillos vacíos, mientras que otros sostienen que está maldita, un espacio donde el mal se ha instalado, convirtiéndose en parte de su esencia. La narrativa más popular entre los residentes, que se propaga como un fuego clandestino, es la de una joven llamada Baz, que supuestamente vivió allí hace mucho tiempo, en un pasado distante que sigue proyectando su sombra sobre el presente. Según las historias contadas en las noches frías alrededor de la fogata, Baz tenía una naturaleza cruel, conforme los relatos, causó la muerte de su propia familia en un acceso de ira y desesperación. Los detalles son nebulosos y a menudo cambian según quien cuente, pero la esencia permanece, su acto de violencia y la tragedia que le siguió. El único sobreviviente, su hermano,
la encerró en el sótano antes de desaparecer sin dejar rastro, como si la propia casa hubiera engullido sus esperanzas y sueños. La leyenda dice que Baz aún permanece allí, aguardando, atrapada entre los muros de la casa y los ecos de su pasado, una figura solitaria que simboliza el dolor y el arrepentimiento. Con el paso de los años, la historia de Baz se ha transformado en un elemento cultural, y existe incluso una canción infantil que los niños solían cantar en pijamadas, desafiándose a sí mismos a pronunciarla cerca de la Casa Roja, como un rito de paso que ponía a prueba su valentía y osadía. Esta canción, muchas veces susurrada con un mezcla de miedo y emoción, se ha convertido en una tradición local, perpetuando la leyenda y manteniendo viva la memoria de Baz. Los niños, en su inocencia, ven la casa no solo como un lugar de temor, sino también como un símbolo de aventura y misterio. La casa, no obstante, ha permanecido en silencio durante años, sin desapariciones o eventos extraños que puedan asociarse a ella, pero el misterio que la envuelve nunca se ha disipado. La atmósfera alrededor de la Casa Roja es densa con una tensión palpable, como si todos supieran que hay más de lo que parece. Los residentes, en su mayoría, prefieren evitar el tema, pero no pueden dejar de sentir la presencia de Baz en cada rincón, en cada susurro del viento que pasa. La leyenda se entrelaza con la vida cotidiana, y, incluso en ausencia de pruebas concretas, la creencia en lo sobrenatural continúa floreciendo, alimentando la imaginación y las conversaciones entre los habitantes de la ciudad. La casa se ha convertido, así, en un ícono de misterio, una parte inseparable de la identidad local, y aquellos que se atreven a acercarse lo hacen con un mezcla de respeto y temor, conscientes de que algunas historias nunca deben ser olvidadas. La Ruta 6 es otro lugar que debe ser evitado, un tramo que lleva consigo una aura de misterio e inquietud que pocos se atreven a ignorar. Durante el día, parece solo una vía común, con sus marcas de neumáticos y la vegetación que la rodea, pero por la noche, cuando el sol se pone y el cielo oscurece, el ambiente se transforma por completo. Es en ese momento que, al intentar usar las luces altas, la oscuridad se apodera de manera opresiva, como si estuviera viva, envolviendo todo en un manto de sombras que parece extenderse infinitamente. El silencio que reina es casi palpable, interrumpido solo por el sonido distante de hojas moviéndose al viento y el ocasional susurro de animales nocturnos. Al conducir por allí, ya he sido testigo de accidentes inexplicables, donde los conductores pierden la razón y actúan de manera irracional, como si una fuerza invisible estuviera influyendo en sus decisiones. Los relatos sobre estos incidentes son variados y a menudo impactantes, con testigos afirmando que vieron vehículos salirse de la carretera sin explicación, o conductores que, en un momento de claridad, comienzan a actuar de manera completamente errática. También hay relatos de pasajeros que desaparecen, dejando atrás solo un vacío de incertidumbre y preocupación. Aquellos que logran regresar a menudo no recuerdan lo que ocurrió durante el tiempo que estuvieron ausentes, como si sus recuerdos hubieran sido borrados o distorsionados. Lo más alarmante es que, incluso en una carretera corta y recta, donde la visibilidad debería ser buena y el camino claro, algunas personas se pierden, vagando hasta llegar a la comisaría, completamente desorientadas y confusas, como si hubieran cruzado un velo entre realidades. La mirada perdida y las palabras desconectadas que muchos traen al relatar sus experiencias son suficientes para inquietar a cualquiera. Hablan de voces susurrantes que parecen llamarlos, de una sensación de ser observados, y de una presencia que se siente, pero nunca se revela. Algunos atribuyen estas experiencias a una especie de ilusión o fatiga mental, pero para muchos, la Ruta 6 es más que una simple vía, es un lugar que desafía la lógica y la razón, que provoca una sensación de incomodidad que no puede ser ignorada. Las historias sobre la carretera se propagan, y los residentes más antiguos suelen advertir a los jóvenes sobre el peligro que representa, casi como un cuento de hadas oscuro que se convierte en realidad. Así, la Ruta 6 se ha convertido en una advertencia, un recordatorio de que no todo es lo que parece, y que algunas carreteras son mejor evitar, especialmente cuando cae la noche y la oscuridad parece cobrar vida propia. Además, hay un túnel de drenaje que pasa bajo la ciudad, un espacio oscuro y húmedo que se ha convertido en un punto de desafío para los niños locales. Se reúnen en pequeños grupos, llenos de valentía y espíritu aventurero, desafiándose unos a otros a entrar en este laberinto subterráneo. Sin embargo, muchos desaparecen sin dejar rastro, como si el túnel los hubiera tragado, llevándose consigo no solo sus cuerpos, sino también sus risas y juegos. La valentía infantil, a menudo, se convierte en desesperación cuando la oscuridad parece devorar a quienes se aventuran, y lo que debería ser una simple exploración se transforma en una aterradora travesía.
Los ecos de risas que antes resonaban en las entradas del túnel ahora son reemplazados por un silencio opresivo, y el miedo comienza a dominar la mente de quienes permanecen en la superficie. La leyenda sobre el túnel se difunde entre los jóvenes, y las historias de niños que nunca regresaron se entrelazan con la realidad, creando un mosaico de misterio y temor que permea la ciudad. Muchos afirman que, en momentos de crisis o desesperación, un gato negro, una figura mítica que se ha convertido en parte del folclore local, es frecuentemente visto rondando las entradas del túnel. Su presencia es interpretada como una advertencia, una señal de que algo inminente y peligroso está a punto de suceder. Los residentes creen que este gato, con sus ojos brillantes y mirada penetrante, es un guardián, un ser que observa las transgresiones de la infancia y decide quién debe ser salvado de la oscuridad que habita el túnel. Otro punto importante y igualmente enigmático es la antigua oficina de correos, que, aunque ya no está en uso, continúa enviando cartas misteriosas a los residentes. Estas correspondencias, que surgen como por arte de magia, contienen mensajes que revelan detalles íntimos de sus vidas, información que a menudo solo conocen los propios destinatarios. Es como si los remitentes supieran exactamente lo que estaba sucediendo en cada hogar, como si tuvieran acceso a secretos guardados bajo llave. Las cartas, escritas en caligrafía elegante y con sellos que parecen antiguos y desgastados, traen una mezcla de curiosidad e inquietud, a menudo abordando temas personales, miedos y anhelos de cada uno. Los residentes, al recibir estas cartas, quedan en un estado de perplejidad y fascinación. Algunos intentan rastrear al remitente, mientras que otros prefieren ignorar los avisos y continuar con sus vidas, aun sabiendo que alguien, en algún lugar, está observando y comunicándose de manera misteriosa. La antigua oficina de correos, aunque abandonada, se convierte en un símbolo de lo que no puede ser explicado, un recordatorio de que existen fuerzas invisibles en acción, conectando a las personas de maneras que trascienden la lógica y la comprensión. Así, tanto el túnel de drenaje como la antigua oficina de correos se convierten en parte del intrincado mosaico de misterios que rodean la ciudad, cada uno contribuyendo a la aura de extrañeza y fascinación que la caracteriza. Estas historias y reglas no son solo supersticiones, son la esencia de lo que hace a esta ciudad única y, de cierto modo, mágica. Cada narrativa que ecoa entre los residentes, cada advertencia susurrada en medio de conversaciones cotidianas, lleva consigo un peso histórico que trasciende el tiempo. Son fragmentos de sabiduría colectiva, construidos a lo largo de generaciones, que nos conectan con el pasado y nos guían en las interacciones diarias. Así, estas tradiciones se convierten en parte del tejido social, moldeando nuestras identidades e influyendo en nuestras decisiones. Continuaré aquí, observando y registrando lo que sucede, incluso cuando nuevos policías lleguen, trayendo consigo sus propias perspectivas y experiencias. Espero que, al leer esto, comprendas la importancia de seguir estas reglas, que pueden parecer extrañas o pasadas de moda para aquellos que no crecieron aquí. No se trata solo de preservar la seguridad, se trata de respetar las fuerzas que actúan, a menudo invisibles, pero definitivamente presentes, moldeando la vida y las experiencias de todos nosotros. Las reglas que seguimos son como un mapa en un territorio desconocido, guiándonos a través de situaciones que pueden parecer banales, pero que tienen el potencial de transformarse en algo mucho más profundo. Cada elección que hacemos, cada paso que damos, está influenciado por estas historias que nos rodean. Así, al respetar estas tradiciones, no solo estamos garantizando nuestra propia seguridad, sino también honrando a aquellos que vinieron antes que nosotros, quienes enfrentaron desafíos y desentrañaron misterios que aún nos afectan hoy. Por lo tanto, al unirte a esta corporación, por extensión, a esta comunidad, no solo estás aceptando un trabajo, te estás uniendo a una narrativa mayor, una historia compartida que se entrelaza con las vidas de todos los que habitan esta ciudad. Es una invitación a convertirte en parte de algo significativo, a involucrarte con las complejidades que a menudo se ignoran, pero que son esenciales para entender la verdadera naturaleza de este lugar. Al profundizar en estas historias y reglas, descubrirás que la magia de esta ciudad no reside solo en las leyendas y los mitos, sino también en las conexiones humanas y en las experiencias vividas que hacen de cada día una nueva oportunidad para aprender y crecer.